Los luchadores de la WWE son famosos por sus cuerpos más grandes que la vida, pero como en la vida, nada en esta industria permanece igual. Las carreras son largas, las lesiones se acumulan y algunas superestrellas tienen un aspecto muy diferente al de sus mejores años. Estos son los luchadores de la WWE que han perdido claramente su físico y la batalla contra el Padre Tiempo. Triple H pasó décadas en el ring como The Game, un apodo que prometía que podía superar a cualquiera. A finales de los 90, cuando se enfrentaba a luchadores de la talla de Stone Cold Steve Austin y The Rock, tenía un cuerpo grueso y musculoso. Durante la mayor parte de su carrera como el villano más importante de la WWE, a principios de la década de 2000, Levesque, que medía 1,93 m, pesaba más de 114 kilos de músculo. Ese físico de roca formaba parte de su aura. Incluso cuando adelgazó durante sus travesuras con DX, seguía pareciendo una rata de gimnasio con un mazo. La edad y la vida real cambian las prioridades. A finales de 2021, Levesque ingresó en el hospital con neumonía vírica e insuficiencia cardíaca. En una entrevista en el programa First Take de ESPN en marzo de 2022, explicó que los médicos le habían dicho que su fracción de eyección, es decir, la cantidad de sangre que bombea su corazón, había caído al 30% y luego al 22%. Esas cifras son las que se escuchan cuando alguien sufre una insuficiencia cardíaca grave. So by the time I got to the emergency room, my ejection fracture had gone down to 22. Which, I was in heart failure. Dijo que los médicos le implantaron un desfibrilador para que su corazón siguiera latiendo y le dijeron que hiciera cambios. Con 3 hijas y un papel empresarial que desempeñar, Levesque anunció que no volvería a luchar. La decisión se notó casi de inmediato. Los aficionados le vieron más delgado en sus apariciones públicas. Más recientemente, en agosto de 2025, TMZ le fotografió de vacaciones en Mykonos con su mujer, Stephanie McMahon. Las imágenes mostraban a un hombre que aún parecía en forma, pero lejos del culturista que una vez posó en WrestleMania. Los comentarios en internet iban desde bromas sobre "That Bod" hasta preocupación. Levesque no ha hecho un bombardeo mediático sobre su peso, pero sus propias declaraciones sobre la insuficiencia cardíaca y la vida con un desfibrilador sugieren que el aspecto más delgado no es pereza, sino supervivencia. Los aficionados a la lucha libre que una vez corearon "Todavía lo tienes" cuando volvió al ring, ahora tienen que aceptar que eso no siempre tiene que ver con los músculos. La entrada de Dave Bautista en la WWE en 2002 se basó en el tamaño. Bajo las brillantes luces de SmackDown, medía 1,94 m y pesaba regularmente alrededor de 131 kilos. Músculos que saltaban bajo su chaqueta de entrada. Su transformación en El Animal de Evolution tuvo tanto que ver con el cuerpo como con la actitud. Era una presencia imponente junto a Triple H, Ric Flair y Randy Orton. Después de dejar la WWE a tiempo completo en 2010, Batista siguió una carrera en Hollywood y su cuerpo se convirtió en un personaje en sí mismo. Para su papel en Knock at the Cabin, llegó a pesar más de 136 kilos. El peso encajaba con el imponente villano de la película, pero no era cómodo para él. En su aparición en el programa Live with Kelly and Mark en julio de 2024, Bautista explicó que adelgazó gracias al jiu-jitsu brasileño. Llevó a su entrenador a Budapest durante el rodaje y pasó horas practicando grappling. Las sesiones le bastaron para perder unos 23 kilos. En sus propias palabras, estaba adelgazando y he sacrificado mucho músculo, pero estoy bien con ello porque me siento más cómodo. Admitió que aún le quedaban bolsas de grasa en el abdomen y la cara de las que no podía deshacerse. La sinceridad de Bautista es refrescante. En un mundo en el que las estrellas a menudo se esconden detrás de filtros y ropa holgada, dijo a sus fans que había elegido la comodidad en lugar de la masa. Algunos fans especularon en un principio con que la pérdida de peso era señal de enfermedad, pero sus comentarios al aire demuestran lo contrario. Cambió su entrenamiento para sentirse mejor, no porque estuviera enfermo. Los aficionados
aficionados a la lucha libre que observan a este hombre de 55 años, ven ahora a un hombre atlético pero delgado. Sigue practicando jiu-jitsu y ha dicho que seguirá adelgazando mientras su cuerpo pueda soportarlo. El antaño enorme Animal es ahora un disciplinado luchador que prefiere rodar por las colchonetas que levantar pesados pesos. Hablando de eso, si veías a Chris Jericho desde finales de los 90 hasta principios de los 2000, parecía un peso crucero clásico al que se le había añadido el tamaño justo para competir con los pesos pesados. Cintura ceñida, abdominales visibles, hombros caídos y movimientos de pies elásticos. Ese periodo de 1999 a 2002 es el pico de Jericho delgado y definido. Trabajaba a un ritmo rápido, corría mucho por la cuerda, hacía saltos rápidos y su cuerpo encajaba con su estilo. Incluso cuando ganó un poco más de músculo durante su primera carrera por el título Undisputed, seguía teniendo un aspecto compacto y afilado. A mediados y finales de la década de 2000 se empezó a observar un envejecimiento normal y un enfoque diferente del entrenamiento. Cuando volvió con el pelo corto y el traje, parecía más ligero y menos culturista, lo que encajaba con su estilo más lento y metódico en el ring. Nunca fue un monstruo de masas, y nunca necesitó serlo. El trabajo del personaje soportaba gran parte de la carga, y su cardio seguía ahí. Si nos adentramos en la década de 2010, y sobre todo, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, su aspecto vuelve a cambiar. La cintura se engrosó, la definición se desvaneció, y obtuviste la versión más grande pero más suave. En parte es simple matemática. Está de gira con una banda, luchando a tiempo parcial, cruzando zonas horarias y viviendo en arenas y autobuses. Ese estilo de vida hace que sea más difícil controlar la dieta, el sueño y el entrenamiento constante. En parte también es estratégico. Se inclinó por un estilo basado en la sincronización, el control del público y los puntos característicos, no en los sprints. Se puede ser general en el ring sin un 8% de grasa corporal. Sin embargo, la compensación se nota a simple vista. En el lanzamiento de AEW tenía más tamaño con menos separación muscular. Los aficionados se dieron cuenta y bromearon. Seguía trabajando a nivel de evento principal porque sabe cómo construir un combate y ordeñar las reacciones. Pero no se puede discutir que su físico era más suelto. A finales de 2021, se produjo un punto de inflexión. Tuvo un susto de salud mientras estaba de gira. Se tomó un tiempo para restablecerse y regresó en 2022 notablemente más ligero y tenso. Cualquiera que fuera el programa exacto, los resultados eran obvios. Menos vientre hinchado, más vascularidad en brazos y hombros y mejores movimientos. El ritmo en el ring aumentó porque podía mantener secuencias más largas sin parecer agotado. También se notaba en la cara y el cuello, que es donde primero suele notarse la pérdida de peso. Esa racha produjo algunos de sus mejores trabajos en años, no porque mágicamente retrocediera en el tiempo, sino porque el acondicionamiento había vuelto a un nivel que apoyaba su cerebro para el diseño y la sincronización. Desde 2023 en adelante, ha estado en ese carril medio donde semana a semana puede parecer más delgado o un poco más lleno dependiendo del viaje, la iluminación y lo lejos que está de un gran espectáculo. Eso es normal a su edad. La retención de agua, el consumo de carbohidratos e incluso el bronceado con spray pueden cambiar la imagen en un 10%. La línea de base, sin embargo, es clara. Se ha recortado desde la época más pesada del lanzamiento de AEW y ha conservado suficiente músculo para seguir pareciendo una estrella veterana, pero no la versión ultracortada de hace 20 años. La elección de la ropa también ayuda. Los diferentes cortes y colores pueden ocultar o resaltar la sección media. Sabe cómo presentarse. ¿A qué se deben los cambios? Edad, horarios, prioridades. A los 20 y principios de los 30, levantaba y luchaba para ser rápido, llamativo y estar listo para la televisión cada semana. Entre los 40 y los 50, compaginaba las giras, la televisión y los medios de comunicación con un estilo basado en la psicología y el carisma. No vas a tener la misma definición a menos que construyas tu vida en
torno a ella, y él claramente no lo hizo. Cuando lo necesitaba, se endurecía, lo que indica que la disciplina sigue ahí cuando acciona el interruptor. También está el simple hecho de que los físicos de los luchadores siguen épocas. A principios de la década de 2000, la cámara premiaba un aspecto determinado. A finales de la década de 2010, al público le importaba más el ritmo de trabajo y las historias que si alguien tenía una sección media recortada. Jericho leyó ese cambio y se apoyó en lo que realmente mueve la aguja para él, que es la reinvención, los eslóganes y la construcción de combates. Eso no es una excusa, es la realidad práctica de un tipo que construyó su carrera adaptándose. No se necesita conspiración, solo una larga carrera, factores humanos normales, algunos periodos en los que la escala subió y una racha posterior en la que volvió a bajarla y demostró que aún podía hacer grandes combates cuando era necesario. Ahora hablemos de Hulk Hogan. Hogan en los años 80 parecía un muñeco de acción hecho realidad. Brazos enormes, pecho grueso, deltoides redondos, cintura estrecha para su tamaño. El aspecto coincidía con la época y su estilo. Ráfagas cortas, grandes golpes, poses largas. Entrenaba duro, comía para ganar masa y la empresa lo presentaba bajo luces brillantes con un bronceado intenso y aceite que hacía resaltar cada músculo. Si congelas la imagen de Hogan en WrestleMania 3, estarás viendo el físico más grande que la vida de la lucha libre profesional. A principios de los 90 ya se podía ver el cambio. Seguía siendo grande, pero más plano en el pecho y los hombros, con menos potencia en los brazos y no tan seco. En parte se debe a la edad. En parte es el desgaste de años de leg drop que comprimen la parte baja de la espalda y las caderas. En parte se debe al entorno más amplio de la industria, que empujó a muchos a inclinarse hacia afuera. Mira su carrera de 1993 y verás una versión más delgada de Hogan, todavía alto e imponente, pero no con el aspecto hinchado de 1987 a 1990. Cuando saltó a la WCW en 1994, llegó más pequeño y delgado. En su etapa en rojo y amarillo, parecía más un gran levantador atlético que un superhéroe de dibujos animados. En 1996, en la NWO en blanco y negro, se mantuvo más delgado, menos redondez en los brazos, menos separación en el pecho, pero una buena condición física para su edad. El estilo de trabajo también evolucionó. Se basaba más en la sincronización, el carácter y la manipulación del público que en los puntos de poder. Eso ayuda a explicar por qué el cuerpo no necesitaba tener una masa del nivel de los 80 para conseguir las mismas reacciones. Su regreso a la WWE en 2002 le devolvió algo de tamaño. Parecía más corpulento en la parte superior del cuerpo en los combates contra Rock y Undertaker, pero las piernas eran las que lo delataban. Años de problemas de espalda y rodillas le impidieron hacer sentadillas y levantar peso muerto. No puedes mantener unos muslos de tronco de árbol si estás constantemente rehabilitándote o controlando el dolor. La elección del equipo se decantó por mallas más largas y rodilleras, lo que también indica lo que pasaba debajo. Aún superaba la nostalgia y la presencia, pero la conicidad natural y el barrido de los cuádriceps que favorecen el aspecto de un culturista no estaban ahí. De mediados a finales de la década de 2000 y en los años de TNA, el declive es más evidente. El pecho está más bajo, los hombros están menos capeados, los trapecios son más pequeños y la cintura es más gruesa. También llevaba esa postura protectora que se ve en tipos con problemas de espalda. La cabeza se sienta hacia adelante, los dorsales son menos acampanados y todo el marco se lee rígido. Eso no es un ajuste de dieta, es estructural. Una vez que la columna vertebral y las caderas están cocinadas, los levantamientos pesados desaparecen y el físico sigue. Todavía se puede hacer trabajo de bombeo para brazos y deltoides, pero la base se ha ido. Después de 2010, apareció en la televisión sobre todo en camisetas, lo que ayuda a ocultar la sección media y la suavidad del pecho. Cuando se le veía sin camiseta, la silueta había cambiado. La WA se convirtió más bien en una H. Los brazos que antes parecían de más de 50 cm se parecían más a los brazos normales de un tipo grande. La vascularidad se desvaneció, la piel se vuelve más fina con la edad y la exposición al sol, y el bronceado extremo de los años 80 y 90 no ayuda al aspecto posterior. La iluminación también importa. Las luces de los estadios pueden empeorar un físico plano. Ya no tenía la densidad que proyecta sombras bajo los pectorales y los deltoides. La razón es sencilla: edad, lesiones, cambio de prioridades y menos motivos para perseguir un pico. En su mejor momento, tenía que parecer un superhéroe
superhéroe todos los fines de semana porque ese aspecto vendía entradas y juguetes. Después de los 45, los incentivos cambian. Te proteges las articulaciones, haces lo que puedes en el gimnasio y te apoyas en el carisma. De todos modos, nunca se le conoció por sus combates, cada movimiento un sprint. Su juego era el aura, la presencia y el gran final. Ese estilo puede sobrevivir con un cuerpo más pequeño y blando, y así fue durante mucho tiempo. También está el efecto de la época. A finales de los 80 se premiaban los cuerpos masivos. A mediados de los 90, y especialmente en la década de 2000, el mercado y el escrutinio cambiaron. Muchos grandes nombres adelgazaron y se inclinaron más por el acondicionamiento que por el volumen. Hogan siguió la tendencia a su manera, y la edad multiplicó el efecto. Si a eso se añaden múltiples operaciones y largos periodos de rehabilitación, se obtienen largos periodos sin entrenamientos intensos. El músculo es caro de mantener. Tiempo libre, más entrenamiento conservador, es igual a encogimiento y blandura. Nada de esto es un misterio o un escándalo. Es exactamente lo que ocurre cuando un luchador profesional de 2 metros pasa de un estilo de vida de levantamiento de pesas y apariencia constante a una carrera de solo apariencia y controlada por las lesiones. La última pieza es la presentación. El bronceado, el aceite, la deshidratación, la carga de carbohidratos y los ángulos de cámara pueden cambiar el aspecto de un cuerpo entre un 10 y un 15% en una noche cualquiera. Hogan fue un maestro de la presentación en los años 80 y 90. En los últimos años, con menos músculo con el que trabajar y más desgaste estructural, ni siquiera una presentación perfecta podía recrear la antigua silueta. Seguía pareciendo Hulk Hogan, pero no la figura de acción humana de los carteles. Y hablando de Hulk Hogan, a Lex Luger se le llegó a llamar The Total Package por una buena razón. A finales de los 80 y principios de los 90, su simetría muscular era más parecida a la de un culturista que a la de un luchador. Con una estatura de 1,93 m, bíceps abultados y un pecho cincelado, fue cabeza de cartel de la WCW y famoso por golpear a Yokozuna en el USS Intrepid. Los aficionados recordarán su aspecto pulido durante su breve etapa como el Narcissist en la WWE en 1993. Eso era antes. En 2007, la vida de Luger cambió radicalmente. Baptist Press informó de que un derrame cerebral le dejó temporalmente paralizado y le robó 32 kilos de músculo. Su cuerpo, antaño imponente, se encogió drásticamente mientras luchaba por volver a caminar. En entrevistas, Luger ha atribuido a su fe el mérito de haberle ayudado a afrontar el cambio. Pasó meses en una silla de ruedas y años en rehabilitación, recuperando la movilidad suficiente para caminar con un bastón. Las fotos de 2015 muestran una figura demacrada en comparación con la musculosa estrella de antaño. La historia de Luger tiene menos que ver con la vanidad y más con la supervivencia. La musculatura que los aficionados admiraban formaba parte de su identidad, pero no pudo controlar el derrame cerebral que se la arrebató. Su caso nos recuerda que incluso los deportistas de élite pueden sufrir repentinas crisis de salud. Los rumores se arremolinan en Internet sobre el abuso de esteroides como la razón de su declive, pero los datos médicos apuntan directamente al derrame espinal. Desde entonces, Luger ha recorrido iglesias contando su historia. Los aficionados a la lucha libre que lo vieron por última vez como un símbolo de perfección física, ven ahora a un hombre que perdió 32 kilos, pero que encontró la fuerza de otras maneras. Hablando de perfección, la carrera de Kurt Angle se define por dos rasgos aparentemente opuestos: perfección técnica y destrucción física. El medallista de oro olímpico de 1996 aportó a la WWE un pedigrí de luchador legítimo y se labró rápidamente una reputación por suplexar a oponentes de todos los tamaños. Su físico en sus primeros años era delgado y musculoso, con brazos gruesos y pecho ancho. Sin embargo, años de lucha con el cuello roto cambiaron las cosas. Angle se ha sometido a 5 operaciones de cuello. En la Joe Rogan Experience de septiembre de 2023, Angle admitió que ahora sufre daños nerviosos que han provocado la atrofia de sus brazos. Perdí 10 centímetros en ambos brazos y se atrofiaron porque mi cuello estaba tan estropeado. Mis brazos miden 38 centímetros ahora. Antes medían 47 centímetros. Explicó que no puede sentir los dedos meñiques, le falta fuerza y solo puede hacer curl de unas 9 kilos y empujar 27 kilos en los tríceps. Angle también habló de tomar testosterona bajo supervisión médica para mantener unos niveles normales. Subrayó que no abusa de los esteroides, sino que solo
solo sustituye lo que su cuerpo ya no produce. Para los aficionados que recuerdan a la máquina que encabezó WrestleMania 19, su admisión es aleccionadora. En las firmas públicas, Angle parece visiblemente más pequeño de brazos y pecho. Sigue entrenando, pero ya no puede forzar su cuerpo como antes. Su caso subraya el efecto a largo plazo de las lesiones de cuello en la masa muscular. También demuestra que la atrofia no es solo estética, sino que afecta a las funciones cotidianas. Y si alguien puede identificarse con él, ese no es otro que Mark Calaway, más conocido como The Undertaker. Construyó su carrera sobre la mística. Durante 30 años interpretó al Deadman, un personaje que parecía inmune al paso del tiempo. En realidad, el tiempo y las lesiones le obligaron a adaptarse. En 2010, su estilo en el ring se había ralentizado. En 2015, solo luchaba 1 o 2 veces al año. En 2020, dio su Boneyard match contra AJ Styles en WrestleMania 36 y luego anunció en el documental The Last Ride que no tenía ningún deseo de perseguir otro combate final. En 2024, apareció en el podcast Impulsive de Logan Paul y explicó que su cuerpo se estaba rompiendo y que no quería convertirse en una parodia de sí mismo. Dijo que las exigencias de su personaje eran tales que si no podía rendir al nivel esperado, prefería retirarse antes que empañar el recuerdo de los aficionados. El cuerpo de Taker había pasado por innumerables operaciones, incluidas prótesis de cadera y múltiples intervenciones de rodilla. Las fotos de él en ropa de calle muestran a un hombre mucho más delgado que el gigante que una vez caminó sobre las cuerdas. Más que un ser sobrenatural, parece un abuelo alto y en forma. Ahora, cuando los fans le ven en las convenciones, lleva ropa holgada y a menudo se sienta a firmar autógrafos. Sigue apareciendo en eventos selectos de la WWE, pero sus días de actuación física han terminado. A diferencia de otros luchadores que se ven obligados a retirarse debido a descalificaciones médicas, Taker decidió dar un paso atrás. Reconoció que el recuerdo de sus épicos combates por parte de los aficionados quedaría empequeñecido si le veían luchar para moverse. En una industria construida sobre la ilusión de la invencibilidad, ofreció una rara dosis de realismo. Los cuerpos se desgastan, incluso los de las leyendas. Hablando de leyendas, si crees que Bron Breakker es un espécimen físico, deberías haber visto a su tío en sus mejores tiempos. El primer Scott Steiner era un tanque que podía moverse como un peso ligero. En la época de los hermanos Steiner, parecía grueso, atlético y explosivo. No era un dibujo animado enorme, pero era claramente poderoso. Se podía ver el equilibrio en su cuerpo, brazos y pecho grandes, cintura estrecha para su tamaño, piernas reales de años de lucha amateur. El punto Frankensteiner solo funciona si tienes chispa en las caderas y una sincronización limpia, y a principios de los 90 él tenía ambas cosas. La presentación también encajaba. Una camiseta corta, poca ropa, un atleta fornido que podía lanzar a la gente y mantener un ritmo rápido. El cambio de finales de los 90 a Big Papa Pump es el punto de inflexión. Aumentó drásticamente la masa corporal y volvió con el pelo rubio de Colorado, la perilla, las gafas de sol y la cota de malla. Los brazos parecían caricaturescos, el pecho alto y lleno, y la espalda tenía ese aspecto de armadura gruesa. La compensación era obvia. La movilidad disminuía, su ritmo se ralentizaba y el conjunto de movimientos se inclinaba hacia los golpes potentes, las presiones y las largas poses. Vendió el personaje con fanfarronería y palabras malsonantes, lo que significaba que no necesitaba correr a través de secuencias para conseguir reacciones. En la televisión se leía exactamente como WCW quería que se leyera, un matón peligroso que parecía que vivía en la sala de pesas. Una vez que la WCW quebró y los kilómetros se acumularon, el declive en la definición comenzó a notarse. A principios y mediados de la década de 2000, todavía tenía tamaño, pero el cuerpo no tenía el mismo aspecto seco. Los hombros eran menos redondos, los brazos seguían siendo grandes pero menos separados y la cintura parecía más gruesa. Se notaba el desgaste acumulado en su forma de moverse, pasos más cortos, aterrizajes más cautelosos y menos salto de la colchoneta. Eso es lo que ocurre cuando se carga una masa extrema mientras se trabaja en un programa de viajes y se gestionan lesiones persistentes. Los grandes números de gimnasio son difíciles de mantener cuando los codos, las rodillas y la parte baja de la espalda ladran.
ladran. Los años de TNA dejan claro el arco. Seguía siendo imponente, pero ya no era la estatua de granito de 1998. La iluminación y el equipo son importantes, y él se inclinó por los bañadores más largos y los cortes diferentes que no resaltaban la sección media. Incluso con esos trucos, se notaba la diferencia en la silueta. Menos ahusado, más suave en el pecho, y los brazos que antes saltaban de la pantalla parecían más humanos. Lo compensó con carisma y veteranía, que es lo que hacen los luchadores inteligentes cuando el depósito de gasolina y las articulaciones no les dejan trabajar como lo hacían a los 30 años. En apariciones posteriores, la tendencia se acentuó. Llegó más pequeño en general, a veces notablemente reducido de una contratación a la siguiente, dependiendo del tiempo libre y el acondicionamiento. Los hombros perdieron ese aspecto capeado, los trapecios eran más planos y la vascularidad que antes se extendía por bíceps y antebrazos era mínima. Seguía teniendo ese cuello de bulldog y una estructura gruesa, por lo que nunca parecía pequeño, pero el aura tenía más que ver con la actitud que con un cuerpo estrafalario. Las promesas y la presencia se encargaban de los segmentos. En los combates de varios luchadores, elegía sus lugares, realizaba algunos movimientos de fuerza característicos y dejaba que los más jóvenes hicieran el trabajo de alto rendimiento. Una vez más, no es ninguna ciencia espacial. Edad, cirugías, desgaste a largo plazo y ninguna razón práctica para perseguir la masa máxima durante todo el año. A finales de los 90, la estructura de incentivos recompensaba el aspecto más espectacular posible, y él alcanzó ese techo. Después de eso, la vida real gana. Los ciclos de rehabilitación rompen los bloques de entrenamiento pesado. La disciplina dietética es más difícil cuando no se construye para pagar por visión cada mes. El músculo es caro de mantener, especialmente entre los 40 y los 50 años. Si se reduce el volumen y la intensidad, el físico tiende a bajar. No es un fallo moral. Es fisiología básica. También hay una parte de presentación que muchos fans olvidan. La versión de Big Papa Pump funcionó porque cada palanca de la presentación televisiva estaba optimizada. Bronceado profundo, aceite, tiempo de carbohidratos, ritmo de poses y ángulos de cámara que se centraban en la parte superior del cuerpo. Si quitas cualquiera de esos elementos, la ilusión cae un escalón. A medida que el cuerpo perdía densidad, ni siquiera una presentación perfecta podía fingir la antigua silueta. Las mismas luces que le hacían parecer un superhéroe en 1999 exponían suavidad en 2012. Siempre será Scott Steiner, pero ya no el espectáculo físico descomunal que construyó en el escaparate de Big Papa Pump. ¿Nos olvidamos de algún luchador de la WWE que perdió claramente su físico? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios, y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.